Muchas gracias para las personas que siguen entrando. Y pues bueno, vamos ya a iniciar con esta segunda sesión. El día de mañana vamos a finalizar ya con la tercera clase y última. Recuerden que nuestros talleres son de 3 días, de 1 hora y media, aproximadamente a 2 horas. Y pues nos da muchísimo gusto que se estén incorporando tanto a este taller que en este momento lo estoy impartiendo yo también y quienes se han incorporado a los demás talleres que tenemos. Ustedes pueden encontrar el calendario de talleres ya la próxima semana. Sí, el día lunes de la próxima semana ya va a estar disponible el calendario de abril en nuestra página de Facebook. Traemos, algunos temas son completamente nuevos, algunos temas los han estado solicitando, ya los habíamos dado, pero sabemos muy bien que se ha incorporado bastante gente nueva al instituto. Y pues esto es para ustedes, todos los talleres son gratuitos, no tienen ningún costo. Hay dos maneras de verlo, en vivo y pues también en la retransmisión. Y opción, quienes vayan a necesitar, a requerir la constancia. Ok, voy a iniciar con la presentación. Me comentan si ya logran visualizarla, por favor. Mm, Vamos a cerrar la página de WhatsApp porque si no, las notificaciones no nos van a dejar escuchar. Creo que se escuchan. Ok, ya la cerré para que no haya mayor problema. Listo. Pues nos quedamos en la clase 2, ¿verdad? Nos quedamos en esta diapositiva. Ayer estuvimos viendo, muchas gracias, sí se ve, perfecto. Voy a poner el chat, antes de iniciar, voy a poner el chat que solamente lo vea yo. Por favor, si logra, la persona que dice que no escuchen, los que están en el chat, escríbanle que es su audio, que sí se escucha, porque pues si no ya me hubieran llenado de mensajes de que no me escuchan. Voy a dejarlo en anfitrión para que yo pueda recibir los mensajes. Si no se ve la diapositiva, si no me logro escuchar, o sea, que se vaya el audio o cualquier falla técnica. Y al finalizar la clase la vuelvo a activar para todos para tener nuestra sesión de preguntas. Listo. Ok. Vamos a poner el chat aquí y ya estamos listos para iniciar. Pues bueno, la clase de ayer estuvimos recalcando, ¿no? La importancia de lo que es el primer contacto. Sobre todo, poder trabajar con el niño de una manera más amena y que la información sea más fluida, es necesario dar ese primer paso, ¿sí? Que es el rapport o el establecimiento del vínculo con nuestro paciente, ya sea nuestro paciente infantil, nuestro paciente adolescente, inclusive nuestro paciente adulto. Adulto, siempre como psicólogos, psicopedagogos, orientadores, trabajo social, nosotros debemos de establecer un contacto donde la persona que está del otro lado, sí, nuestro paciente, sienta esa seguridad y sienta esa confianza. Y eso nos va a permitir, obviamente, que el paciente se sienta bien, pero también poder trabajar de una manera adecuada, ¿no? Nuestra área es bastante delicada, ¿sí? Inclusive podría atreverme a decir que más delicada que una cuestión de salud física, y me refiero al trato médico, ¿no? Y aún así nosotros, como pacientes de médicos o en un hospital, nos sentimos más a gusto, nos sentimos más en confort, más seguros cuando nuestro doctor, nuestra doctora, nuestra enfermera, nuestro enfermero nos atienden de una manera respetuosa, de una manera cálida, han establecido ese rapport con nosotros. Por eso es algo básico en todas las áreas, ¿sí? A veces lo manejan mejor dentro del área de los negocios, dentro del área de ventas, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando ya de otro tema.
pero es una misma cuestión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como personas estamos en esa seguridad y en esa confianza, pues obviamente hay una fluidez, ¿sí? Mejor para poder la otra parte, pues obtener algo de nosotros, que en este caso sería ¿qué? Información. En este caso sería que las pruebas fluyan, que lo que viene, sí, fluya de una manera más genuina, que una información sea más fluida, que sea más verídica inclusive, ¿no? Una persona con miedo, sobre todo hay niños que llegan con miedo a nuestro consultorio, pues inclusive no va a saber qué contestarte porque no sabe cómo vas a reaccionar. Siempre es muy importante, pues, que ellos se sientan que nosotros estamos para apoyarlos, para ayudarlos, que no nos vamos a reír de absolutamente nada de lo que digan, porque recuerden, ellos ya traen preestablecido cierta información. Nosotros no dejamos, o sea, no por automático debemos de creer que porque yo soy psicóloga, pues el niño sabe, ¿no? Sabe que yo soy confiable, sabe que yo no me voy a burlar. O sea, damos por hecho que inclusive un adulto a veces no lo sabe, ¿no? Entonces, como personas, pues siempre tenemos al prejuicio, ¿no? Siempre es que no sé cómo vaya a ser esa psicóloga o ese psicólogo. Es como cuando no sé cómo vaya a ser ese doctor o esa doctora, es que me han dicho que es, o es que sabes qué, dicen que duele, saben que el tratamiento no sirve porque he escuchado, es esto. Entonces traemos esos prejuicios. ¿Quién se va a encargar de que si el paciente trae prejuicios de quitárselos? Pues obviamente nosotros a través de el primer contacto. Ok, ahora ya establecí un primer contacto, ya hice hasta lo que yo pude para poder trabajar. Obviamente no nos vamos a detener mucho tiempo, muchas sesiones, pues en tratar de que el niño establezca un rapport al 100% efectivo con nosotros, porque inclusive podríamos llevarnos muchísimo tiempo en terapia. También hay que ir trabajando conforme a las sesiones, pero sí dedicar una o dos y ya muy difícil el caso, una tercera sesión exclusivamente para trabajar ese rapport o ese vínculo con el paciente, ¿sale? Ahora, vamos a trabajar la parte ya diagnóstica, lo que corresponde pues a todo lo que tiene que ver con la evaluación para tener pues un diagnóstico, un prediagnóstico, una impresión diagnóstica como tal. Ok, ahora, el diagnóstico debe realizarse mediante en revista clínica, ¿sí? Esto es muy importante, que es la historia clínica. Cuando nosotros trabajamos con pacientes, yo ayer les dije, no hay que trabajar, o sea, no es conveniente ni lo ideal que trabajemos sobre el motivo de consulta. Ahora, el motivo de consultas es muy importante, es el parteaguas, porque papá, mamá o la persona que lleva al niño o quien lo canaliza a la escuela, te va a dar los motivos personales por el cual lo está llevando, ¿no? Por ejemplo, yo llevo a mi hijo porque se porta mal. Sí, es que, y como ya tengo un mayor conocimiento, sí, a lo mejor no como psicóloga, sino como mamás que ya ahorita pues tenemos a la mano demasiada información con las redes sociales, ya no digo tiene un mal comportamiento, ¿no? Ya ay, es que el niño se porta mal. Muy pocos papás he escuchado hoy en día que digan eso. Dice, es que mi hijo tiene problemas de conducta. Es que mi hijo creo que tiene TDAH, ¿no? Es que mi hijo tiene tal cosa. O sea, ya inclusive le dan la etiqueta o el diagnóstico los papás porque lo han escuchado, porque lo googlean, porque el vecino lo tiene y tiene los mismos síntomas, porque creen,
¿no? Que posiblemente sea eso. Entonces nos vienen con que el niño tiene ansiedad, con que el niño tiene depresión, con que el niño tiene problemas de conducta, problemas de aprendizaje, ya luego te dicen que a lo mejor sí tiene dislexia. Bueno, ellos te dan los motivos, ¿no? Ahora, ¿esos motivos son importantes? Claro que son importantes, porque es el parteaguas, ¿no? Un niño que te llevan con problemas de conducta, pues obviamente tiene problemas de conducta, de comportamiento. Aquí lo importante no es si tiene o no tiene problemas de conducta, o se porta mal, o tiene problemas de comportamiento, o como te lo haya hecho saber la mamá. Lo importante es por qué. ¿Por qué lo tiene? Ahora, hay dos cuestiones, enfocándonos un poco en los problemas de comportamiento o en los problemas de aprendizaje. Tenemos que averiguar, tenemos que indagar, tenemos que investigar, tenemos que concluir en qué ese problema de comportamiento, por qué está surgiendo, cuál es ese origen. ¿Es un origen psicológico, emocional, su entorno, su familia, la escuela? Ahora, ok, es su entorno, la escuela, su casa, en algún punto donde él convive, ¿no? Sus áreas. Ahora, es un problema de tipo neurológico, es una consecuencia de un hecho, ¿sí? O sea, el problema de conducta, y se las voy a poner bien fácil, es como cuando tú tienes un dolor de estómago, ¿sí? Tienes un dolor de estómago, así de fácil, un simple, bueno, ni tan simple, porque pues, es dolor, ¿no? Y nadie le gusta sentir dolor, pero tienes un dolor de estómago o un dolor de cabeza, ¿sí? El dolor de estómago es la enfermedad o es un síntoma, ¿sí? A ver, aquí les voy a activar el chat para que ¿es la enfermedad o es un síntoma, un dolor de estómago, un dolor de cabeza? ¿Qué creen? Un síntoma. Perfecto. Ahora, ese dolor de estómago es un síntoma. ¿Qué quiere decir? Que puede tener diferentes orígenes, ¿sí? Desde me duele el estómago. Ay, es que no desayuné y ya son las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Ay, es que no he comido. Pues obviamente te va a doler el estómago, no traes nada dentro, ¿no? ¿Cómo se me quita? Bueno, comiendo y ya, ¿no? Fue un síntoma por una consecuencia de un hecho que omití por trabajo, por lo que ustedes quieran, ¿no? Ok, me duele el estómago porque ya van varias veces que yo me malpaso. ¿Y qué creen? Se convirtió en gastritis. Me duele el estómago porque voy a dar una conferencia, tengo un examen y es por ansiedad. Me duele el estómago porque ya me están haciendo úlceras. Y nos vamos al extremo. Me duele el estómago porque voy al doctor y resulta que tengo cáncer de estómago, ¿no? Desde algo tan sencillo y un problema, pues no pequeño, pero por una omisión, ¿no? De algo, de falta de comer en ese día, a un cáncer. Sí, estamos hablando de esos extremos. Lo mismo pasa cuando nos llegan los papás con los motivos de consulta. Cuando te dicen los motivos son los síntomas, inclusive aunque la ansiedad y la depresión sea, y los problemas de conducta y todo lo que yo les estoy diciendo sean patológicos o psicopatológicos, o sea, inclusive trastornos, aún así hay un origen. Y déjenme decirles que eso es lo importante en el diagnóstico. Si tú vas al doctor por tu dolor de estómago y resultó que porque te estás mal pasando, va a ser el mismo tratamiento que porque ya tienes úlceras en el estómago, no, ¿verdad?
No va a ser el mismo tratamiento porque tienes gastritis o úlceras en el estómago, que apenas estás teniendo, a tener un problema de cáncer de estómago. No, es diferente el tratamiento. Paralelo a la salud mental, es exactamente lo mismo. Que nosotros encontremos que el niño efectivamente está pasando por un cuadro de ansiedad, tal vez todavía no es trastorno de ansiedad, pero sí un cuadro de ansiedad o ya un trastorno de ansiedad, pero ¿cuál es el origen? Yo he tenido pacientes donde tienen ese tipo de cuadros por un hecho traumático de violencia o abuso, pero también he tenido pacientes que tienen este cuadro de ansiedad porque están en un periodo de examen, porque están en un proceso de duelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ese tratamiento? Pues precisamente ese origen, ¿sí? Entonces, ¿quién me va a dar la respuesta al tratamiento? El diagnóstico, ¿sí? Ahora, no es lo mismo tener un problema emocional a tener un problema de tipo neurológico, donde ya hablamos de un trastorno donde ya hay una estructura neurológica que lo está, pues, mmm, procesando. Por ejemplo, el TDAH, el autismo, inclusive los trastornos de conducta como tal, como un trastorno de personalidad, ya un trastorno bipolar, ¿sí? La dislexia, y así sucesivamente pueden venir otros trastornos donde el niño desde una temprana edad, obviamente los diagnósticos se dan a partir de los 7 u 8 años, pero ya manifestaba conductas o síntomas antes, ¿no? Pero bueno, supongamos, ya se les da esto a una muy temprana edad, en donde no tiene que ver la parte emocional, no va a haber un cambio como tal de manera fuerte. Claro que va a haber métodos donde se pueda lidiar para mejorar los síntomas, pero no quiere decir que el niño que tiene TDAH y los papás confunden con problemas de conducta sea porque los papás son violentos con el niño, por ejemplo, porque nosotros como personas, no digo psicólogos, obviamente nosotros sabemos esa diferencia, pero como personas, si tú ves un niño problemático en la escuela, lo primero que pensamos es, seguramente en su casa, sus papás son así, son violentos, seguro le pegan, ¿sí? Y claro, hay una estadística donde hay niños con problemas conductuales debido a la violencia, a la violencia que ejercen hacia ellos, pues su entorno, ¿no? Es el comportamiento, la causa, el efecto. Pero también hay por diferentes motivos, tipos físicos, tipos neurológicos. Y eso es lo que nosotros debemos de entenderlo porque también me va a permitir poder trabajar con las personas adecuadas, ¿no? O canalizarlo inclusive con las personas adecuadas. Poder tener una entrevista, observar, ¿sí? Todo el comportamiento que el paciente haga, eh, nos va a ayudar muchísimo. Ahora, no todo lo que el paciente dice a veces es un hecho de verdad, ¿sí? Por eso es muy importante la observación, entrevista y observación, y desarrollar nuestro ojo clínico, ¿sí? De ir desarrollando esa forma de ver más allá de cada una de las cuestiones o cada una de las interacciones gestuales, corporales, no verbales qué hace y dice y no dice nuestro paciente, porque no es nada más de todo directamente como él lo habla, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar también, pues, a ir trabajando con el diagnóstico oportuno. Ahora, para complementar la evaluación psicopatológica, es imprescindible la información aportada por quienes, no nada más por el niño. Aquí ayer les comenté, es esta triada inclusive, ¿sí? ¿Quién tiene la información del niño
El niño por sí solo, no. Los padres inclusive por sí solos, no. Los maestros por sí solos, no. Pero la información en conjunto, ¿sí? Me va a ayudar a desahogar mejor los datos. Y es necesario que tratemos lo más que podamos de poder obtener la información de todos los medios, ¿sí? De mamá, de papá, de las personas que interactúan con el niño, porque vamos a ver ese panorama, ¿sí? Nosotros debemos de ser neutrales, debemos de ser, ver, ¿sí? Como cuando ves una maqueta, cuando la ves terminada, ¿no? O sea, cuando estás viendo todo el panorama. No es lo mismo la persona que ve el paisaje desde un edificio, ¿sí? Hagan de cuenta, ves todo, a la persona que está justo en el mismo, en la misma distancia o en el mismo lugar, ¿no? En este momento, por ejemplo, ¿yo qué es lo que logro ver aquí donde estoy sentada? Pues mi computadora, el espacio, ¿no? Supongamos, mi capacidad de espacio es así, es como un cono, mi vista, ¿no? Si volteo, ya veo esto, pero ya no veo lo que pasa aquí. Si volteo de este lado, ya puedo ver aquí, pero no veo acá. Pero ¿qué pasa si yo estuviera más arriba y veo hacia abajo y alguien me está observando? Pues ve que yo estoy volteando y ve toda la interacción. Lo mismo pasa con nosotros, entre mayor información tengamos, más vamos viendo el panorama, no nada más aquí, ¿sí? Lo que me dijo la mamá es lo mismo, que yo esté así. Pero el papá ya me dijo algo, ya logro ver más. El niño me dijo algo, ya logro ver más. La maestra, el maestro me dice cómo está, entonces ya logro ver más, ¿sí? Y también concluir, porque no es lo mismo como mamá o como papá, o inclusive como maestro, darte los síntomas desde la perspectiva de una persona, ¿sí? A la perspectiva de tres, cuatro personas. Si las tres, cuatro personas te dicen exactamente, es que el niño desde que llega no para, y mamá dice, es que está en la casa y desde que se levanta o llega de la escuela no para. Y papá dice, desde que yo llego a trabajar el niño no para. Ahí hay una clave, el niño definitivamente sí es hiperactivo, ¿no? Pero hay veces donde dice la maestra, oiga, es que, ¿cómo se...? No, el niño aquí trabaja, el niño está sentado, si yo le digo que haga esto, lo hace, no es grosero, pues no, o sea, te da un panorama diferente y la mamá te dice una cosa, ¿no? Bueno. Obviamente, pues no estamos hablando de un trastorno como tal, como decía la mamá que posiblemente su hijo tenía TDAH. ¿Por qué? Porque un TDAH no cambia de comportamiento dependiendo del lugar. Puede regularse por el ambiente, pero no de una manera tan tajante, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros pues vamos teniendo esa información. A veces es un poco difícil poder hablar con todas las partes, inclusive con los mismos padres. Hay situaciones donde te hacen la cita con el niño, te dicen, bueno, aquí se lo dejo, o te dan la primera entrevista, ¿no? Para sacar la historia clínica, lo más que puedas, ya una sesión, y las demás solamente van y te dejan al niño. Tú pides entrevista con los papás y a veces es imposible. Pero bueno, hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance o a nuestras manos para poder, obviamente, tener una información. Parte de este taller, pues sí hablamos un poco de lo ideal, ¿no? O sea, de decirte yo que yo, todos los niños que he tenido, atendí a todos los papás, estaría mintiéndote, ¿sí? Decir que con todos mis pacientes atendí también a los maestros, no. Pero bueno, es parte importante de obtener la información. No siempre se puede lograr con todos los pacientes o con algunos pacientes, ¿sí? Hay veces que va a ser muy difícil que vaya papá, por ejemplo, simplemente va mamá, va mamá, va mamá, o que vayan los dos, ¿sí? Pero no puedas interactuar con la maestra, con el maestro. Entonces siempre va a haber información que falte y pues bueno, hay que tratar de llenar los huecos con todo lo que nosotros podamos a través de las preguntas o el cuestionamiento. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para poder tener una evaluación diagnóstica? La historia clínica es muchas veces
damos, como que damos el brinco. Sí, a veces es bastante cómodo trabajar y darle el brinco a la historia clínica, pero cuando nosotros estamos, cuando estamos trabajando en el diagnóstico, para mí es muy importante el origen de la patología, ¿sí? O sea, es muy importante ese origen. Y yo no me canso de darles el mundo paralelo de la salud física y la salud mental porque debemos de trabajarla tal cual igual es, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas al doctor, y ayer medio se los mencioné, cuando tú vas al doctor por el dolor de cabeza, por las altas temperaturas, por algún dolor en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Por el malestar que te puede ocasionar, por la gripe, por el escurrimiento nasal, ¿sí? Porque gripe ya es escurrimiento nasal, por la tos, dolor de garganta, que te lloren los ojos, todos esos son síntomas, ¿sí? Y tú puedes tener una vaga idea, ay, es que está dando mucho, ya ni sé ahorita qué variantes haya, cada vez le cambian más, pero pues le está dando influenza, ¿no? Apenas también estuvo mucho. Entonces, si yo tengo los síntomas, ay, seguro es influenza, ¿no? O sea, yo ya me estoy diagnosticando. Pero cuando tú vas al doctor y a pesar de que estamos muchos brotes para ellos o muchos pacientes con ese diagnóstico, no te dice, ah, sí, creo que es influenza porque fíjate que está de moda, ¿no? Ah, sí, es que es ansiedad. Ahorita está de moda que todos los niños tengan ansiedad, que todos los niños tengan autismo, tengan TDAH, ¿no? No, así esté de moda influenza o COVID, ¿qué es lo que te hace mandar el doctor? Estudios, pero antes de hacerte estudio, te hace preguntas. Siempre nos preguntan cuando vamos por dándoles síntomas, ¿sí? Si tenemos algún pariente con tal enfermedad, ¿no? Si hemos hecho esto, si no hemos hecho esto y toda el cuestionamiento, ¿no? De ahí las pruebas clínicas de sangre, de orina, de las que tenga que hacer, ¿verdad? Para poder dar con lo que tenemos. Sí, efectivamente, me van a decir ahorita, es que cuando yo voy al doctor me da medicamento, me da tratamiento, no, no es el tratamiento, ¿sí? Las fases de la medicina es que tú vas, presentas los síntomas, el doctor te hace preguntas, te da un pase a laboratorio o te dice qué estudios necesita y te hace una receta. La receta no es el tratamiento como tal de la enfermedad que se supone que tienes porque todavía él no lo sabe y tampoco te va a hacer caso a ti porque tú lo googleaste y le dices que tienes esto. Lo que te está dando es un medicamento para los síntomas y lo mismo nosotros, cuando llega la mamá por motivo de consulta de que el niño no puede dormir, de que el niño está sufriendo de algún ataque de ansiedad, no vamos a dar por hecho que tiene un trastorno de ansiedad o está pasando por un estrés postraumático. Un estrés postraumático, bueno, dices estrés postraumático, pero ni siquiera ha averiguado de qué, ¿no? Pero sí vamos a ir trabajando con el síntoma, vamos a ir trabajando con técnicas y con herramientas que le ayuden al niño a nivelar esos niveles de ansiedad. Más no estoy diciendo que el niño tiene un trastorno como tal de ansiedad, son dos cosas diferentes. El doctor te va a dar el medicamento para los síntomas del dolor, porque nadie quiere tener dolor, aunque ya después, ya como se fue el dolor, ya no seguimos el tratamiento, ¿verdad? Muy parecido también a nuestro campo. Entonces, es diferente, ¿sí? El tratamiento para los síntomas, las técnicas y herramientas de trabajo para los motivos o los síntomas de consulta que nos dicen los papás, pero seguir trabajando en la evaluación diagnóstica, porque hasta ahorita, con esto, todavía no tenemos idea de lo que el niño tiene, ¿verdad? Entonces hacemos la historia clínica. ¿Por qué? Porque si hay un antecedente, así como hay antecedentes médicos, también hay antecedentes psicológicos,
¿sí? Por ejemplo, para los que trabajan la parte del neurodesarrollo con problemas de TDA, con problemas de autismo, con problemas de dislexia o trastornos como tal, saben bien que hay un fuerte porcentaje de estadística que los papás también o algún miembro de la familia lo tenga, ¿sí? Entonces, si el niño presenta síntomas, pero la mamá sabe posiblemente que hay en su entorno, dice, ay, es que el papá tiene también estos síntomas o el papá tiene autismo o fíjese que el hermano de mi esposo tiene, sí, entonces hay un antecedente. Lo mismo como cuando te preguntan por problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, pues es muy probable que también lo tengamos por consecuencia genética. Por eso es importante la historia clínica. Ahora, no todo es genético. Cuando hacemos la historia clínica, y aquí me voy a detener también un poquito, para poder obtener datos lo más verídico posible por parte de la madre, sobre todo de la madre, por la cuestión de la etapa gestal, es lo más recomendable que esté sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que es muy incómodo ciertas preguntas cuando está el esposo y posiblemente ella haya tenido algún problema previo o que el esposo no sabe, ¿sí? Como si tú le preguntas a la esposa que si en su época de gestación ingirió alcohol, ingirió alguna droga, ingirió medicamentos, y está enfrente del esposo, no digo que todas, pero es bastante probable que te diga que no, no, ella se cuidó, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no va a decir o no va a sentir la culpa de que posiblemente porque consumió algo o se cayó y no lo quiso decir. ¿Por qué? Porque también desde ahí puede venir las variantes de alguna problemática que presenta el niño. Debemos de saber toda la génesis y tener una idea. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar si yo soy psicóloga y trabajo la parte psicológica emocional, sí, puedo intervenir como tal. Pero si el niño tiene, su problemática es de tipo neurológico, los cambios de comportamiento es por tipo neurológico, entonces no solamente voy a intervenir yo, necesito que el niño no nada más tenga estos estudios que yo le estoy realizando, sino necesito que también el niño se realice otros tipos de estudios que no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El neurólogo, ¿verdad? O tal vez tengo que canalizarlo al psiquiatra, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está la información. Ahora, los manuales nos van a servir mucho, las escalas y cuestionarios, entrevista estructurada y semiestructurada. Me fui rápido porque aquí lo estoy detallando un poquito más, ¿sale? Historia clínica. La historia clínica me va a dar orientación psiquiátrica y esta debe de reflejar la historia evolutiva del problema, ¿sí? Un poquito de lo que les había estado comentando. Es importante explorar el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno de los amigos del niño, ¿sí? Otra cuestión que ya les había comentado. Se debe registrar los antecedentes personales, familiares, el embarazo, el parto, el periodo neonatal, patrones de alimentación y sueño, tanto de la madre en la gestación como después, ¿sí? Hay que preguntar los antecedentes médicos y familiares. Hay enfermedades que pueden provocar también trastornos de comportamiento, digo, pueden presentar problemas de comportamiento, problemas de sueño, ¿sí? Y regulación emocional, ¿sale? No todo lo que nos llega es de tipo psicológico-emocional, ¿sí? Hay veces que sí, efectivamente, los niños pueden presentar problemas de conducta, irregulación emocional, inclusive ansiedad o depresión por trastornos como tal o por alguna enfermedad que ellos tengan. Inclusive caídas, es muy importante. Yo algo básico, cuando me llega una mamá con un niño con problemas conductuales, casi la primera pregunta que yo hago
es si el niño ha recibido alguna caída, algún golpe, y por eso es que debemos de tratar de hablar con el papá aliado. ¿Quién es el papá aliado? Cuando yo tengo una entrevista con ambos padres, si es que se dejan, si no, pues obviamente nos vamos a dar cuenta quién es el papá interesado en estar yendo a consultas, pero a veces van los dos, ¿verdad? Van los dos y y nos damos cuenta de alguna manera como el dominante, ¿no? El que está acaparando, pero de una manera en que si tú haces una pregunta, por ejemplo, le dices a la mamá, ¿usted cómo fue su embarazo? Y el papá contesta, muy bien, ella no tuvo ningún problema. No, ¿verdad? No tuvo, y la mamá se queda viendo y no, ningún problema. ¿Sí? Ahora, no porque el papá responda o la mamá responda de una manera arrebatada, quiere decir que con ese me voy a ir, sino porque el papá contesta de esa manera y no permite de quien pasó el embarazo conteste, ¿no? Porque a veces viene pues la parte de culpabilidad y todo eso. Entonces, hay veces que la separación en las entrevistas es lo más ideal. Por eso yo les platicaba que es importante hacer una entrevista a la madre y dejar, dejarnos ver el panorama a través de sus ojos y tal cual, sentirse ella sola sin la compañía de la pareja, ¿no? O la intimidación a veces de la pareja. Igual el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a dar un mayor panorama de toda la historia clínica. Y ahí es donde también a veces les hago este tipo pues de ejemplos, ¿no? Es como cuando, bueno, hay veces es entendible, un adolescente todavía es menor de edad y la acompaña la mamá o la acompaña algún miembro de la familia. Pero hay preguntas que por el hecho de ser una pregunta tan personal, hay veces que no la van a contestar con la verdad. Y lo que más necesitamos es la verdad. ¿Como cuál? Como cuando algún doctor le pregunta a un adolescente o algún, sobre todo se da más en mujeres, pero también hay hombres, si ha tenido o no ha tenido relaciones. Y lo primero que hacen es, no, yo no. ¿No? ¿Por qué? Porque no voy a decir delante de mi mamá, yo con 15, 16 o a veces 14 o la edad que tengas, que sí, ¿no? Porque en mi casa, pues todavía yo, se supone que del colegio a la casa o por alguna otra cuestión religiosa, cultural, lo que ustedes quieran. O simplemente porque es una pregunta bastante personal e incómoda de hacerla en frente de tus padres. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues datos erróneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente la chica, si presenta, o el chico, bueno, en mujeres creo que es más frecuente, eh, ¿cómo se llama? Cuando tienes problemas, no infección, sí, una infección urinaria, sí, no como tal una infección sexual, no, eso ya es, obviamente el doctor no haría ni siquiera esa pregunta, sabría, pero sí cuando tienes una infección urinaria, por lo regular te hacen esa pregunta. ¿Por qué? Porque puede venir de ahí, pero puede venir porque es lo más común en mujeres, incluso en niñas, por muchos factores, pero te hacen la pregunta de rutina para descartar que sea eso. Pero si tú dices que no, bueno, entonces te van a decir algún otro motivo. Tal vez la intervención sea un poco similar, ¿no? O sea, el tratamiento, porque es algo más común que pase por cualquier otra situación, ¿verdad? No quiere decir que por nada más da por eso, pero sí es una pregunta de rigor. Si no, las que son mujeres van a saber que cuando ustedes han ido al doctor por una infección urinaria, obviamente entre más grande, pues bueno, ya es diferente, pero cuando eres joven y dices, no, pues no, obvio no, doctor, ¿cómo cree? ¿No? ¿Por qué? Porque está tu mamá y a veces pasa exactamente lo mismo. Y somos tan inconscientes que a veces hacemos preguntas de alguna manera personales o que sabemos que van a ser incómodas a nuestros pacientes, ya sea infantiles o adolescentes, en frente de sus padres, sabiendo que la respuesta va a ser bastante errónea o posiblemente vaya a ser errónea, ¿verdad? Ok. Ahora está la exploración psicopatológica. ¿Cuál es esta? Pues la descripción del aspecto físico.
Ahí es donde entra nuestra observación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente, tenemos que darnos a la tarea de ser bastante observativos, que eso desde ayer se los ando diciendo, es muy importante, y ver cómo viene el niño, qué aspecto físico tiene, ¿sí? Si presenta ojeras, ¿no? Que sean congruentes con lo que la mamá está diciendo, si presenta signos de violencia, si todo lo que el niño físicamente podamos observar, tenemos que anotarlo, ¿sí? Modo de relación, contacto, mímica, gestos, posturas, ¿no? El niño todo el tiempo se la pasó encorvado, contestaba y buscaba una aprobación, ¿no? O sea, que estuvieran sus padres, o todo el tiempo yo le preguntaba, cuando a veces tenemos a los padres y volteaba a verlo, todo eso nosotros debemos de anotar esos patrones conductuales o esa conducta que tiene el niño en nuestro momento, ¿no? Si está en estado de alerta, si está desorientado, ¿no? Oye, tu nombre, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué edad tienes? Si lo vemos en un estado bastante desorientado, inclusive, bueno, también depende la edad del niño, ¿no? Pero sí preguntarles, por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿No? Yo sé que hay niños que apenas están aprendiendo eso. Bueno, tratar de conseguir preguntas que ellos puedan responder para ver su orientación, ¿no? Eh, el lenguaje, cuál es su lenguaje, ¿sí? Su conducta, niveles intelectual, nivel académico, y aquí ya nos estamos metiendo un poquito en la cuestión ya donde ellos nos ven, en qué grado va, ¿no? Ok, el niño está presentando dentro de la valoración que va en tal año, pero pues presenta a lo mejor un retraso o presenta un retraso escolar, ¿sí? Esta información, ¿quién nos la va a dar? Los papás. Hay veces que ni los papás saben, bueno, entonces pues ya aquí ya entra otro tipo de valoraciones psicométricas, ¿verdad? Para ver la edad mental que tiene el niño. Por ejemplo, bueno, esto lo vemos también en psicología y lo veo mucho en nuestros talleres de lenguaje que da una de nuestras colaboradoras, donde a veces los papás van preocupados, obviamente, porque el niño no dice o no está al nivel que debería de estar en su lenguaje, ¿no? Pero dentro de estas valoraciones, pues resulta que el niño sufre o tiene, mejor dicho, una edad mental diferente a la edad cronológica. Entonces, su situación, o en este caso, su lenguaje está acorde a la edad mental. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros sabemos la edad mental a la edad cronológica. Una cosa es la edad cronológica, sí, y otra cosa es la edad mental. Entonces, cuando la mamá nos describe ciertos comportamientos, porque a veces es que el niño no se comporta de acuerdo a su edad, es que él hace esto, es que da una lista, ¿no? De descripciones de comportamientos de un niño de menor edad a la cual él tiene. Pero cuando hacemos las pruebas o se realizan las pruebas, nos damos cuenta que el niño tiene una edad mental tal y que sí es acorde pues a la descripción que da la mamá, ¿no? ¿Verdad? Ahí es donde ya todo pues empieza a cobrar sentido. El estado de ánimo y si se encuentra en estado depresivo, si tiene también ideación suicida, patrones de alimento, ¿cuáles son sus patrones de alimentación, sus patrones de sueño? Contenido y forma de pensamiento, si hay alguna alteración sensoperceptiva, ¿no? El cómo ve, o sea, hay situaciones donde, bueno, también en niños se da, sobre todo cuando están en estados depresivos o en cuadros depresivos, donde ellos verbalizan, es que mi mamá no me quiere, ¿no? Por ejemplo, eso es algo bastante usual. Cuando dices tu mamá no te quiere, pues bueno, tú te imaginas tal cual significa esa palabra, ¿no? O sea, tu mamá no te quiere
pues, ¿qué hace para que tú te des cuenta de que no te quiere? Porque mi perspectiva de mamá no quiere, pues, va muy lejos, ¿no? O sea, no me imagino qué podría ser. Ya hablamos entonces de te maltrata, te es grosera contigo, te lastima física, psicológicamente. Y a veces el niño te dice, es que cuando yo le hablo, no va rápido a verme. Ah, ok, tu mamá no va rápido a verte cuando tú le hablas. Entonces ahí va la siguiente pregunta. ¿Y qué está haciendo mamá cuando tú le hablas? Ah, pues es que mamá está en la cocina o mamá está hablando por teléfono. Ah, o sea, mamá no es que no te quiera, mamá está ocupada y obviamente en ese momento pues no puede ir, pero el niño como tiene una percepción diferente y súmenle todos los neurotransmisores que están ayudándole a tener esta perspectiva, pues para él no, ¿sí? Entonces vamos a ver también qué tan alterado tiene esto y cómo lo vamos a saber, porque precisamente él puede verbalizar este tipo de cosas. Papá no me quiere, papá me grita, por ejemplo. Bueno, tu percepción de papá grita, pues también es diferente. A ver, entonces, ¿cómo lo vamos a preguntar? Hay veces que nuestras preguntas son muy directas. ¿Cómo sientes que son tus papás contigo? Supongamos, ¿no? Y el niño te puede decir, es que yo siento que mis papás no me quieren, ¿no? O mis papás me odian, o mis papás no me comprenden, mis papás no me dejan jugar, mi mamá, me da de comer a fuerza, ¿no? Son palabras muy ambiguas, son palabras que como que no, para mí no tienen sentido. Cuando hacen ese tipo de preguntas, yo no me quedo como con una respuesta objetiva. Entonces, bueno, ¿por qué dices, por ejemplo, que mamá te da fuerza de comer? ¿No? Ah, porque cuando ella hace verduras, ¿no? O yo no he comido en todo el día, ella en ese momento me quiere dar de comer. Ah, bueno, ya es diferente el cómo se está verbalizando él a cómo realmente son las cosas. Por eso es que los panoramas, a ver, mamá, usted dice que el niño hace esto, el niño dice que hace usted esto y nosotros ya tenemos un panorama más diferente, porque sí, hay veces que tanto los papás pueden ser que tengan alterada, sí, la percepción de las cosas o el hijo. Imagínense una mamá que también está pasando por cuadros depresivos, pues obviamente su percepción de la realidad con su hijo y su esposo va a ser muy diferente. Esto realmente es algo que así cambia. La parte de ansiedad y la parte de la depresión alteran. Uno de los puntos que alteran es precisamente eso, la percepción de las cosas, cómo lo siento yo, ¿sí? Cómo lo estoy percibiendo. Y lo peor de todo es que aunque sabemos nosotros como profesionistas que esto puede pasar, es muy real para el paciente. El paciente realmente se está sintiendo rechazado, se está sintiendo que no lo quieren, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí ya obviamente si tenemos un diagnóstico donde esto existe, ¿sí? Pues ya se va trabajando también con esta parte, con diferentes técnicas, dentro de las cuales pues entra la terapia cognitivo-conductual. Y pues bueno, aquí hemos tenido talleres que hablamos de ansiedad, talleres exclusivos de depresión, talleres de todo eso, ¿sí? Pero bueno, aquí ya estamos hablando cuando ya tenemos una valoración como tal. Y también la capacidad de juicio, ¿no? Pues más que nada, pues todo esto es lo que realmente nosotros somos y qué tan alterado tenemos todo esto para dar con una psicopatología como tal. Ok. Ahora, dentro de nuestra lista de síntomas, ¿dónde las voy a cotejar? Ok, el niño tiene insomnio, el niño tiene alteración dentro de la percepción, ahí yo hago mis notas de, pues, porque piensa esto, piensa el otro, el niño se encuentra así, el niño toda esa lista de síntomas que me dieron, que observé, que su mamá, que su papá, que la maestra me fueron dando, pues entonces nosotros tenemos
dos manuales, de los cuales ninguno están peleados, ¿sí? Simplemente, como dice, un manual americano y un manual europeo. Estos manuales me van a ayudar a poder tener una impresión diagnóstica en base a los síntomas que está presentando el niño o el adolescente o nuestro paciente de manera general, porque esto se maneja de manera general, no hay un DSM para niños ni un CIE-10 para niños o para adultos, ¿no? Entonces, ambos con apartados especiales para los trastornos psiquiátricos infantiles. Tienen apartados, más no el libro de manera general, ¿ok? En los que se describen los síntomas necesarios para dar un diagnóstico a la patología de acuerdo a toda la observación y toda la entrevista y todos los síntomas que ya ha presentado, que hemos observado, que nos han dado, para arrojarlos y nosotros observar, pues, la patología que posiblemente tenga el niño. Ahora, esto no solamente es lo único que vamos a necesitar o lo único que debe de ser, ¿sí? Por eso les digo, este es como una impresión diagnóstica, ¿ok? Dentro de los síntomas, el niño, pues sí, tiene, por ejemplo, hay un TDAH, ¿no? Supongamos, ¿sí? Todo lo que yo he valorado me arroja que el niño, y posiblemente estés muy atinado en lo que digas, pero ¿qué es lo que sigue? Esa es mi impresión diagnóstica de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la entrevista, de acuerdo a la observación, de acuerdo a la historia clínica y de acuerdo al DSM y al CIE-10 que el niño tiene TDAH. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues ahorita viene, las valoraciones psicométricas, en algunos casos la valoración neurológica, la valoración psiquiátrica, ¿verdad? Hay veces que tenemos que canalizarlo para poder tener un diagnóstico preciso. Hay situaciones, por ejemplo, donde se da también en la parte infantil, pero muchos de los malos diagnósticos también se han dado en la parte adulta. Por ejemplo, confundir un adulto que tiene trastorno de déficit de atención con un trastorno de ansiedad o depresión, porque es el síntoma predominante que tiene, pero resulta, porque luego se fue a hacer valoraciones o se fue con otro psicólogo, donde le hizo, sí, la valoración neurológica y todo lo que se tiene que hacer y resultó que era un adulto con déficit de atención y no un adulto con trastorno de ansiedad y trastorno depresivo, que son dos cosas muy diferentes. Pero dentro del trastorno por déficit de atención, claro que existe como síntomas muy predominantes la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Entonces, muchos de los síntomas que pueden presentar los niños van a predominar más que el mismo trastorno en sí, pero ese trastorno es el que está originando esos síntomas. Espero y me hayan logrado entender. Ahora, vamos a hablar un poco de las entrevistas, pero de una manera bastante rápida, porque pues es algo que cotidianamente nosotros usamos. Las entrevistas estructuradas, las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas abiertas. Son tres tipos de entrevistas que nosotros podemos realizarle al paciente, ¿verdad? Siempre les comento que es mejor, más que tener una estructura cerrada de entrevista que no me da pie o no me permito explorar más allá de lo que me comenta o me responde el paciente, es mejor tener una entrevista semiestructurada, que es prácticamente la entrevista que me va a permitir ser más flexible. ¿Por qué? Porque de mi machote de preguntas, ¿sí? Preguntas base, preguntas que tengo que hacer, dentro de esas preguntas, la respuesta del paciente me puede orillar a más información y yo tengo que ser flexible y permitirme inclusive en profundizar, tal vez dejando un poco atrás las preguntas que seguían para enfocarme en ese tema,
como cuando dicen, cuando abres la caja de Pandora, ¿no? Entonces, tener una entrevista estructurada cuando se está abriendo la caja de Pandora, para yo hacerle así, ciérrate caja de Pandora porque tengo yo mi entrevista y la voy a terminar ahorita, se van a perder de mucho, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente y sienten que la respuesta está abriendo una caja de Pandoras, no pierdan la oportunidad de seguir indagando porque posiblemente nos estemos adentrando en la problemática o encontrarle un poco más de sentido a todo lo que está pasando en su entorno, ¿sí? Ok, ahora, aquí les voy a presentar en la entrevista semiestructurada, obviamente, una, una estructura ya establecida que se llama CASAT. Algo así se pronuncia. A ver, esta entrevista que es Kidid Student for Affective Disorders and Schizophrenia y está basada en el DSM, ¿sí? Ahora, esta estructura quiero mostrárselas. Ok, voy a bajar más esto para poderles mostrar el ejemplo de la entrevista. Es una entrevista ya establecida que podemos nosotros utilizar, de hecho deberíamos de utilizar porque es bastante completa. Para cuando nosotros no tenemos una estructura, una historia clínica tal vez como tal, debemos de tener de alguna manera una estructura de entrevista, ¿sí? Una estructura que nos ayude precisamente a trabajar con lo que son las preguntas que debemos de hacerle a nuestro paciente. Ok, ahí ya. Uy, es que lo estoy compartiendo. Ay, tengo que dejar de compartir para poderles compartir lo otro. Ok. ¿Por qué no me deja abrirlo? Creo que ya, a ver, lo tenía abierto y se cerró. Aquí está, psicodiagnóstico. Para las personas que vayan a adquirir la constancia les va a estar llegando. Ay, perdón, que me andaba ahogando yo sola. Ok. Les comentaba para las personas que vayan a adquirir la constancia, les va a estar llegando la estructura de entrevista que les voy a enseñar y también otros ejemplos de historia clínica. O que se me ha perdido el archivo, o sea, el archivo donde lo tenía. Ok, si no, ahorita se los muestro, ahorita lo vuelvo a buscar. Es que aquí tengo varios formatos de historia clínica, de entrevista,
Guía, entrevista de valoración, entrevista psicológica para niños y adolescentes. No. Mm, Ok, ahorita lo... Ah, ya vi por qué es el problema. Ya vi, soy yo. Mi incapacidad de prestar atención en varias situaciones. Ok, vamos. Entrevista psicológica para niños, entrevista ejemplo de reporte. Ya casi les estoy dando toda la... Ok, ahorita se los muestro para no tardarnos tanto. Voy a seguir continuando con la presentación. Y mientras, les muestro ahorita la entrevista. Les está, creo que, así. Les estaba comentando que también es importante tener nosotros, precisamente ayer les estaba comentando relacionado a cómo trabajar con los niños en la entrevista, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros utilizar o cómo bajarnos a ese nivel del menor? Primero que nada, nosotros tenemos que tener ya una entrevista, una estrategia cuando vamos a realizar la entrevista con los niños, inclusive el ambiente propicio para que se pueda dar, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? O sea, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué información necesito obtener? ¿Y cómo voy a dirigir las preguntas o todo la charla para que el niño me pueda dar esas respuestas, ¿sí? Nosotros no debemos nada más de improvisar, de, bueno, ya hoy tengo la consulta, entra el niño, pues bueno, a ver qué sale. No, debemos de tener objetivos en cada una de las sesiones, lo que nosotros queremos, ¿sí? Si nuestro objetivo es obtener cierta información, ¿cómo o qué medios voy a utilizar para tener pues esa información? ¿Sí? Ok. Considerar el ciclo evolutivo del niño y su contenido, ¿sí? O sea, en qué etapa de desarrollo el niño se encuentra, si es un niño de 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qué es adolescente, es un niño chiquito, qué es lo que le gusta, me apoyo a través del juego, ¿sí? Me apoyo a través, bueno, puedo poner inclusive música, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser una estrategia, ¿sí? Supongamos una entrevista previa, el niño o el adolescente me dice que le gusta tal grupo, ¿no? Posiblemente él crea que ni siquiera le presté atención. En la siguiente consulta, antes de que llegue, yo ya tengo tal vez un álbum o una playlist, ¿no? Como ahorita se les dice, o la canción, y cuando él entra, escucha, ¿sí? Esa canción que le gusta, ¿no? Hay una reacción favorable, pero obviamente fue intencionada, ¿sí? Una intención positiva, obviamente, para hacer el ambiente propicio a que se den las cosas. Evitar que las preguntas influyan en la respuesta, por favor, eso no lo hagan, ¿sí? ¿Verdad que pasó esto? ¿Sí? O sea, no hay que influir. La pregunta tiene que ser lo más genuina posible del paciente. El clima de confianza, atender el lenguaje no verbal, ¿sí? Inclusive si vemos que hay incomodidad, oye, ¿te gustaría cambiar de silla? Sí, veo que tienes frío, puedo apagar el aire acondicionado o lo puedo prender.
Ahora, una persona cómoda, en un espacio cómodo, pues eso también influye a que la persona fluya en sus respuestas y quiera estar donde está. De por sí que no es un sitio cómodo para algunas personas estar en un consultorio con una persona que estás conociendo y que te pregunta cosas que no quieres responder, agregándole la incomodidad en la cual ellos pueden estar, ¿verdad? Entonces, nuestro lugar tiene que ser un lugar cómodo, un lugar de confianza, un lugar donde ellos puedan sentirse físicamente cómodos y pues lo más emocional posible también cómodos, ¿sí? Y bueno, utilizar el juego. Ahora, algunos tips para trabajar sobre todo con niños, como también eso ya se los había mencionado ayer, utilizar intersecciones como ¿sí? Eso facilita la fluidez de conversación, obviamente, con los más pequeños, ¿sí? Hay que aprender el lenguaje de cada una de las etapas, ¿sí? Eso es muy importante. Y no me refiero al lenguaje como tal, sino cómo reacciona un niño, ¿sí? De 5 años cuando está hablando contigo, porque esto le permite, cuando tú te comunicas a su nivel del niño, si aunque tú seas un adulto, te quitas un poco el estereotipo de esa parte adulta, ¿sí? Y entonces el niño cobra la confianza y cobra el sentido de que realmente le estás prestando atención porque es la manera en que ellos lo hacen, ¿sí? Porque ellos todavía no entienden y a veces ni siquiera nosotros como adultos entendemos. Por ejemplo, hay personas que cuando hablan, miran mucho a los ojos y te están hablando y te están mirando a los ojos, ¿no? Pero hay personas que hablan y hacen esto, o sea, no pueden ver a los ojos, pero no quiere decir que una te esté prestando atención y la otra no. Simplemente cada uno tiene una forma de socializar, ¿verdad? Bueno, los niños posiblemente a veces eso no lo entienden, porque digo, ni siquiera a veces nosotros como adultos entendemos cómo socializa cada uno de las personas, pues los niños menos. Entonces tenemos que hacer nosotros, a eso se refiere cuando bajamos de nivel. Muchos dicen bajarse de nivel, nada más saludo al niño a su nivel. Pues no nada más es bajarte y saludarlo, ¿sí? Usar la expresión cuéntame más, ¿no? Cuando vemos incluso temas claves, ¿no? Cuéntame más sobre esto. Mezclar las preguntas abiertas con las cerradas, como ya lo habíamos dicho. Si tú le preguntas al niño, ¿tienes mascota? Y estamos con la estructura cerrada, la respuesta es sí o no. Pero no me sirve a mí mucho, la verdad no me sirve de nada que el niño me diga, sí, tengo mascota. Ok, sí, el niño tiene mascota. ¿Qué mascota tiene? ¿Cómo se llama su mascota? ¿Qué interacción emocional tiene el niño con su mascota? ¿Es la mascota que él esperaba? ¿Cómo le llegó la mascota? O sea, eso ya me está dando mucha información, no solo sí o no. A eso se refiere también con abrir un poco más las preguntas. Ahora, algunas indicaciones para trabajar de acuerdo al nivel del desarrollo en el que se encuentra nuestro paciente. Por ejemplo, en niños preescolares, que es de 3 a 5 años, facilitar la comodidad en la situación de la entrevista, permitiendo la presencia de los padres y los propios juguetes. ¿Qué quiere decir? En muchos casos, que los papás estén presentes puede facilitar que el niño se comunique con nosotros, ¿sí? Porque pues no, obviamente no todos nuestros pacientes van a tener una mala relación con sus papás, sobre todo a esta edad, muy diferente a cuando trabajamos con adolescentes, pero a esta edad tener a la mamá o al papá les ayuda, ¿sí? A sentirse confiados, igual que alguna pertenencia. Los niños son muy aprensivos, a esta edad es muy normal que el niño tenga una mantita, que el niño tenga un peluche X, que tenga un juguete Y, que le asignan esa confianza. Y se vale que lo tenga y lo lleve. Utilizar juegos no verbales, dibujos, juguetes, muñecos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una proyección. Es muy difícil que obtengamos una entrevista muy fluida, ¿sí? Es difícil. Hay niños que no, al contrario, es muy, muy bueno tenerlo,
Pero hay niños, sobre todo cuando no tenemos la confianza, que estos tres elementos proyectivos nos van a ayudar muchísimo. Realizar preguntas específicas sobre situaciones familiares, pero evitar esas cerradas, ¿sí? Sí o no. Recuerden el sí o no, no siento yo que sirva mucho en una entrevista. Las entrevistas tienen que ser lo más abiertas posibles. Utilizar ayuda si se pregunta sobre personas y situaciones no presentes, ¿sí? Ahora, hay veces que los niños nos platican de personas, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, dicen, papá Tito, ¿no? Supongamos. Yo he tenido niños que son muy pequeñitos y dicen papá Tito, mamá María, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿se está refiriendo a papá, o sea, su papá? ¿Se está refiriendo al abuelo? ¿Se está refiriendo al tío? ¿Al novio de la mamá? O sea, ¿qué es papatito? ¿No? No es lo mismo que un adolescente te diga, ah, sí es que es mi papá, ah, sí es que es mi padrastro, ah, sí es que es el novio de mi mamá, o viceversa, la novia de mi papá, mi madrastra, o mi mamá, o mi abuela, ¿no? Si tú le dices quién es mamatita, ah, es que así le digo a mi abuelita, de cariño, ¿no? Porque ella me crió y ya te empiezan, si son muy abiertos, pues ya te empiezan a contar la historia, que obviamente nos sirve muchísimo, pero los niños pequeños no. Entonces necesitamos ayuda de los padres por ciertos personajes que ellos van a mencionar que nos cueste trabajo entender a quién del rol familiar o estructural se refiere, ¿no? Incluso dicen, sí, yo tengo una mascota. Ah, y la mascota, sí, es mi mascota, cuando tal vez la mascota ni es de ellos, es la mascota del vecino, pero pues ellos juegan con la mascota, ese tipo de cosas, ¿no? Situaciones que nosotros no logran ellos expresar de una manera en que podamos entender qué rol están funcionando pues en toda su estructura familiar o en su entorno social, su entorno escolar. Emplear el vocabulario del niño, ¿no? Obviamente no les vamos a hacer preguntas bastante técnicas y a veces también con nuestros pacientes adultos, pues no hay que hacerlas. Em, Tenemos que enseñar también, hay una parte que nosotros debemos de funcionar como psicoeducadores, ¿no? Y también es bueno que los niños dentro de nuestra entrevista y las palabras que vayamos utilizando dentro de nuestro entorno como psicólogos, pues también ellos vayan aprendiendo a qué se refiere o encontrar las palabras en las cuales ellos puedan entender. Ok, escolares de 6 a 11 años, establecer rapport, indagando sobre intereses y puntos fuertes. A esta edad el niño ya no es que necesite a mamá, papá o el muñequito. El niño necesita una mayor confianza que es hacia tu persona, ¿sí? Porque tú también necesitas que en algún momento el niño esté solo. Y no nada más a través de que estén sus papás presentes. Hay veces que eso ya no va a ser posible y que necesitamos generar rapport, pero ¿sobre qué? Pues obviamente sobre sus intereses. Utilizar dibujos y juegos de mesa con mayor contenido verbal. La mayoría de las ocasiones, cuando mejor tengo una entrevista, pero es más una charla con estas edades, inclusive con adolescentes, es cuando estamos jugando un juego de mesa. Ahora, recuerden que todo lo que nosotros hagamos tiene que tener una intención, ¿sí? Y a veces la confianza se va generando cuando el niño está sintiendo que está ganando un juego. ¿A qué voy? Pues simplemente orillar que en el juego él sea una de las partes, pues que venza, porque eso le da confianza. Es como que, ay, te acabo de vencer, ay, entonces empezamos a jugar, armar rompecabezas, cualquier situación puede ser propicia para que el niño podamos romper esos moldes y tener una mayor información. Evitar juzgar y mostrar aceptación incondicional. Utilizar preguntas abiertas para evitar preguntas el por qué. Sí, o sea, que tú hagas una pregunta y luego digas, ¿por qué?
tratar de que las preguntas sean lo más abiertas posibles, donde él se permita dar una respuesta en concreto. Claro que va a haber momentos en que el por qué lo vamos a tener que decir, pero que no sea una pregunta y por qué, otra pregunta y por qué, otra pregunta y por qué, ¿sí? Sí, simplificar las frases que no se entiendan. Recuerden, no hablar con tecnicismos, explicar los términos nuevos que se introduzcan a su vocabulario, lo mismo la psicoeducación. Adolescentes de 12 a 18 años, favorecer la iniciativa y la expresión de opiniones al inicio de la entrevista. Es muy importante porque a esta edad, para ellos es importante que su opinión, que sus pensamientos sean escuchados. Y es cuando nosotros trabajamos esta etapa de adolescente, realmente nos damos cuenta que ellos tienen gran parte de la solución del problema. Inclusive saben que lo que están haciendo es incorrecto, es un mal comportamiento, lo hacen por estos motivos, ¿no? Y son muy conscientes, pero es una etapa bastante de por sí difícil, ¿no? Entonces, favorecer la verbalización de ellos, o sea, que ellos inicien, que ellos sean los que se expresan y que nos convirtamos más en oyentes, va a favorecer muchísimo. Comentar la confidencialidad, eso es en todos los pacientes, pero damos hincapié, así casi diario le estamos afirmando esa confidencialidad, porque recuerden que aquí ya hablamos temas donde pues no se sienten cómodos que sus papás lo sepan, ¿no? Inclusive cosas que sus papás ni siquiera saben y no le vamos a decir, es que dice su hijo que tal fecha se escapó, es que su hija, fíjese que pues con su novio ya no, o sea, son cosas privadas que debemos nosotros de guardar. Esa confidencialidad del paciente. Indagar sobre las opiniones posibles, soluciones personales y mostrar respeto hacia ella. Hay veces que nos convertimos como en una clase de guía de preguntas, ¿no? Por ejemplo, el mismo entorno de la entrevista, de la charla, se va sumergiendo a que ellos están dando las propias soluciones de los problemas, ¿no? Por a veces que las pláticas empiezan intensas, ¿no? Con ellos y tajantes la respuesta. Pero conforme los vamos orillando a que ellos mismos razonen y profundicen lo que están diciendo, ellos mismos van concluyendo esta parte de solución. Es como decir, bueno, sí, sé que lo que estoy haciendo no es correcto, sí, sé que pues mi mamá a veces se pone triste con ese comportamiento. Ellos mismos lo están ya razonando. Muy diferente a la etapa infantil, ¿verdad? Muy diferente. Y mostrar respeto hacia eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adultos o la mayoría de lo que escuchan de los adultos es que tú no sabes nada porque apenas estás viviendo. Es que cuando seas adulto lo vas a comprender. Es que lo que tú dices son puras tonterías. Y no, realmente si escuchamos lo que están diciendo, la mayoría, mucho, la mayoría de las veces son soluciones que ellos tienen. Y no hay mejor solución de nuestro paciente, que de hecho es el origen de una terapia, que el paciente vaya encontrando la solución del problema que está planteando. No es lo mismo que a ti te caiga el 20 y que digas, ah, sí es cierto, es por acá. A que alguien te esté señalando, es por acá, ¿sí? Es muy diferente. Utilizar si es adecuado formato, las estructuras de alternativa de respuesta, menor probabilidad de sugestión, no sugerir, recuerden las respuestas, utilizar lenguaje más abstracto, más al nivel, ¿no? Ok, pues bueno, esa es la clase de esta segunda sesión. Mañana vamos a ver algunas de las pruebas. Obviamente, pruebas son muchísimas de acuerdo a... Recuerden que en esta parte de este taller de evaluación psicodiagnóstica, ayer se los comenté, es para dar más una impresión diagnóstica. ¿Qué es una impresión diagnóstica? Como lo mencioné hace rato con el ejemplo del TDAH. Ya hice toda esta valoración, inclusive lo que vamos a ver mañana. Tengo la impresión
¿sí? Es como decir, estoy media segura, posiblemente el niño tenga TDAH porque tiene estos síntomas, lo verifiqué en el DSM, lo verifiqué en el CIE-10, este, hice la valoración y todo lo que estamos viendo y me arrojó, pero doy la impresión diagnóstica porque sé que no nada más necesito hacer esto. Aquí es donde posiblemente canalizo o ya entran las pruebas especializadas, ¿sí? Aquí no vamos a ver ninguna prueba especializada. Las pruebas que vamos a ver nos van a dar esa impresión, ese pre, ¿sí? También para dónde indagar. Muchas veces, cuando damos las primeras intervenciones con nuestro paciente, no siempre, ¿sí? No siempre ya es para dar un diagnóstico. A veces ese prediagnóstico nos va a ayudar a dar el siguiente paso. El siguiente paso podemos seguir haciéndolo nosotros si tenemos el perfil para hacerlo o la canalización del menor hacia otra área, hacia otro psicólogo especializado, donde sabe que acabo de tener un prediagnóstico, sí, el niño me arrojó problemas, un trastorno de posible autismo, un trastorno de déficit de atención, eh, un posible abuso sexual, sí, violencia, problemática de esto, problemática de aquello que yo no manejo, entonces lo canalizo, o si lo manejo, ahora vamos a hacer esta valoración, ¿sí? Y lo mismo, como cuando tú vas con el doctor, en el diagnóstico, en el laboratorio, en los estudios de laboratorio, arrojaron, pues efectivamente que sí, tu problema es, vamos a ser bastante drásticos, cáncer, por ejemplo, pues el médico que te está atendiendo, que posiblemente sea el general, pues no te va a atender, ¿no? Ok, él ya hizo lo suyo, inclusive te dio medicamento, pues para los síntomas, trabajas un poquito esto, el otro, ahora vas con el oncólogo. O, ¿sabe qué? Si tiene diabetes, va, ¿quién trata la diabetes? Creo que el internista también, ¿no? Si tienes un problema de hipertensión, vas con el internista, ¿no? Y así sucesivamente. Y hay veces que se trabaja de manera interdisciplinaria, ¿no? Ya dependiendo también del caso, trabajas con varios especialistas, con varias, personas que te van a ayudar. Ok, vamos, endocrinólogo, muchísimas gracias. Sí, es cierto, los endocrinólogos. Y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo con nosotros. Por ejemplo, hay casos que posiblemente yo valore, tengo una impresión diagnóstica, pero no los trabajo, no tengo la experiencia, no me he puesto a tener la especialización porque mi interacción es esta, entonces canalizo, ¿no? ¿Sabes qué? Me llega un paciente de canalizo. Es sano que nosotros trabajemos entre colegas, ¿sabes qué? A ti te gusta o tú tienes este perfil o esta especialidad, te paso este paciente. Ah, ok, te llegó este paciente, ya hiciste una prevaloración. Ah, ok, yo me voy a profundizar más para hacer la valoración, porque también cuando nos llega un paciente canalizado de otro, tenemos que evaluarlo, tal vez con otro tipo de pruebas más especializadas, pero evaluarlo. Tampoco nos vamos a quedar con lo que nos dice el primer psicólogo o el que nos lo canaliza. Ojo aquí, ¿eh? También nosotros hacemos la entrevista, a pesar de que vino y entonces hacemos un cotejo. Lo mismo cuando tu médico general te pasa al endocrinólogo, te pasa al oncólogo, te pasa al internista, ellos te van a hacer sus propias valoraciones, su propia historia clínica, pero tu historial con el otro doctor también pasa a revisión y a cotejo, ¿sí? Ok. Vamos a ver algunas preguntas que vayan teniendo, vayan poniéndolas, por favor.
Ok, me voy un poquito. Mm, Endocrinólogo, muchas gracias. Ok, muchas veces el niño o el adolescente mienten sobre su situación para generar lástima y recibir atención. ¿Cómo manejarlo eso? ¿Cómo lo decimos que ya nos dimos cuenta? Ok, sí es cierto, muchas veces los niños manipulan y ya desde el momento, ojo, es que, bueno, a mí me emociona cada situación que hace el paciente porque eso también ya nos está dando información, ¿sí? O sea, todo lo que nuestro paciente haga y no haga es información. Créanme, todo lo que pasa dentro de esas cuatro paredes que estamos nosotros y el paciente es información. Ok, el niño está manipulando, ¿sí? La manipulación también es parte de una característica y que también puede ser, hay muchos niños que desde tan temprana edad, bueno, pues sí, de hecho a veces tan temprana edad, ya presentan, ya me voy a un extremo también, pero ya presentan patologías, ¿sí? Con características narcisistas, con características de problemas de personalidad, ¿sí? Y eso también nos dice, eso también nos está dando una una respuesta, ¿sí? Y si ya te diste cuenta, con más razón. Recuerda, ser psicólogos es la mejor herramienta que podemos tener nosotros o cualquier ser humano utilizar la psicología. Y muchas veces el problema de los psicólogos es que no utilizan la psicología a su favor, ¿sí? El darnos cuenta de que un niño nos está manipulando, más que inclusive exponerlo, podríamos nosotros utilizarlo al favor y seguir indagando y ver por qué también se está presentando tal vez incluso como patología, ¿sí? Cuando pasa esto, hay veces que es bastante favorable, ¿sí? Y la manipulación sí se da en los niños, ¿sí? Y llegan a unos extremos muy fuertes. Bueno, por ejemplo, en mi caso sí he tenido niños y niñas en donde acusan a personas de haberlos agredido, sexualmente solamente porque están enojados por alguna otra situación, ¿sí? Y eso son muy contados, obviamente, muy de 100 niños, uno, no, tampoco, pero sí existe, ¿no? O sea, es algo que debemos de tomar en cuenta, que el niño sea mentiroso, sea manipulador, encuentre un fin. Por ejemplo, el tener la aceptación, ¿no? Del psicólogo, la lástima, pero eso también ellos ahora sí que lo manipulan y eso sigue siendo manipulación. Ok. Psicólogo educativo deriva de psicólogo clínico o con especialidad. Cuando nosotros estudiamos psicología se desprenden diferentes áreas, ¿sí? La parte de la que estamos nosotros hablando, cuando hablamos de patologías, hablamos de historias clínicas, y hablamos de un psicodiagnóstico, estamos hablando de una psicología clínica. Obviamente también la parte educativa debe de tener este conocimiento, sobre todo, pues trabajan en lugares donde son primeros contactos, ¿no? Esto es una especialidad, puede ser un diplomado, si dentro de la especialidad entra el diplomado, entra la especialidad como tal, entra una maestría, ¿sí? Que tú puedes estudiar para enfocarte en esa área, clínica, educativa, forense, social, y ahora ya hay psicología política. este, Psicología del marketing, por ejemplo, y ya ahorita se desprenden muchísimas áreas, psicología del deporte, psicología deportiva, ¿no? Que se especializa pues también en esta área. Entonces ya ahí es donde, pues ahí escoges, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más? Ok. Muchas veces el niño, el adolescente miente, ay, eso ya lo había leído, me creo que me había ido para atrás, digo, para arriba. Excelente, Ceci, muy interesante. Muchas gracias, Mari. Información, gracias. Quiero saber si es que aún
no se está utilizando el CIE 11. Sí, de hecho ya todavía el CIE 10 y el CIE 11 ya está apenas, bueno, de hecho ya está entrando, ya este 2024 ya entró en rigor y creo que sí lo tenemos, lo voy a actualizar, el taller pasado con otra maestra lo tenemos, el CIE 11 y el DSM, el actualizado, ya está entrando en rigor, cada vez se actualizan, ¿verdad? Ok, ¿qué hacer como psicólogo si el adolescente de 17 años te dice que fue abusado sexualmente? ¿Se le debe decir a los padres? Mañana vamos a ver este tema, ¿sale? Porque ahorita si yo lo abarco me voy a llevar mucho tiempo, es un tema muy delicado, pero mañana sí lo abordo precisamente por la entrega de resultados, ¿sale? Dentro de las pruebas que vamos a ver, también vamos a ver la entrega de resultados y aquí es donde presentamos esto. No debemos, no debemos de actuar impulsivamente, ¿sale? Así como se escucha, muchas veces nosotros también debemos de valorar toda la situación. Ok, te acaba de decir el menor que ha sido abusado sexualmente. Si te dijo quién, bueno, pues ahí está un punto favorable porque posiblemente pues no es dentro de casa, pero corremos el riesgo, ¿sí? De que el adolescente se cierre. Y algo que es muy importante es plantearle la posibilidad de la denuncia, la posibilidad de que él sea, si sus padres no lo saben, trabajarlo con él para que él sea, obviamente si dentro de la familia no fue, quien se los diga, porque esto también está en su proceso de sanación, es todo un proceso, no nada más es de que yo lo digo y lo antepongo, sobre todo cuando esto ya ha pasado, inclusive a veces en casos donde todavía existe, hay que trabajarlo muy, o sea, ver toda la perspectiva y casi ya leer el futuro para ver qué puede y qué no puede pasar. Si yo hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Positivas y negativas. Entonces, mañana abordo un poquito más este tema. De manera general, ¿sí? Con lo que le entregamos a los padres. Hola, buenas tardes. Yo tengo la pregunta siguiente. En el trabajo con adolescentes, una de las principales dificultades a las que me he enfrentado es que generalmente tienen mucho que decir y a veces toca cortarlos para redireccionar hacia los objetivos y respetar el tiempo de la terapia. ¿Me puede dar algunas recomendaciones? Las recomendaciones de darles el cortón. Mira, me da risa porque yo manejo muy diferente, pero bueno, también es diferente mi área, ¿sí? Este, Mi área es muy diferente. Mi trabajo con los adolescentes, los niños y las niñas es muy diferente. Me refiero a que, por ejemplo, ¿por qué te digo que me cuesta mucho trabajo responderte esto? Yo he estado si podemos decirlo, en consulta o en un espacio cerrado, interactuando con un paciente, inclusive adulto, no me rijo bajo una estructura de tiempo, obviamente por las circunstancias que son, ¿sí? Es muy importante que el paciente desahogue y sobre todo indagar más, lo más que se pueda, ¿no? En mi caso, pero respeto muchísimo y sé precisamente que cuando trabajas en un área privada, inclusive también institucional y más institucional, que a veces te dicen, tienes 20, media hora, 40 minutos para trabajar con tal persona. La verdad, esto a mí se me hace algo abrumador. ¿Por qué? Tal vez ni siquiera te voy a dar una respuesta como tal, porque es algo que siempre me ha costado mucho trabajo y se me hace lo más cruel que le podemos hacer a un paciente, ¿sí? Tienes un paciente, sobre todo en las primeras consultas, ¿verdad? Y supongamos que hay veces, como tú dices, que empieza a hablar.
¿no? Ok, es más fácil cuando ves que la plática es amena y no hay una carga emocional, bueno, decir, ¿sabes qué? Me acabas de contar esto, darle como una retroalimentación y de ahí darle ese corto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando está un paciente con una carga emocional bastante alta y en ese momento hacemos el corte? Yo conozco terapeutas que incluso ponen un sonido, ¿no? Y la persona con una catarsis, esa es la palabra, con una catarsis, y tú le haces crash. O sea, es así como que, o sea, no termina de sacar todo, ¿sí? Es bastante complicado. Obviamente se manejan bajo estructuras, muchas clínicas, ustedes como particulares llevan una agenda, y a mí siempre se me ha hecho lo del tiempo algo que a mí no me gusta. A mí no me gusta cortar pacientes. Yo, mis pacientes particulares, si tengo 2 o 3 al día y son, casi les doy como 3 horas de 4 de ventaja. Pero yo, sí, yo sé que no es lo mismo. Entonces, hay que ver también esa situación. Yo les recomiendo que cuando tengan pacientes, no los dejen tan pegados, sobre todo cuando son pacientes em, de primera vez, porque en la primera vez es cuando inclusive a veces más se sueltan o cuando saben que van a trabajar alguna problemática que puede mover emociones. Por eso nosotros trabajamos bajo estructuras, ¿sí? Y nuestras sesiones ya deben de ser programadas. ¿Qué voy a trabajar con el paciente que sigue? Ah, con este paciente esta sesión voy a trabajar con fibras muy delicadas y seguramente va a haber una catarsis y esperemos que haya una catarsis porque es lo mejor que le puede pasar al paciente. Entonces yo necesito hacer un tiempo más, ¿sí? Porque no son todas las sesiones, pero sí va a haber un tiempo. Entonces de esta sesión a esta voy a tomarme ese tiempo a mi criterio. Pero sí, es algo que es bastante difícil, sobre todo pacientes que entran en catarsis y los tenemos o los tienen que cortar para decirles, ¿sabes qué? Es que ya se acabó tu tiempo y pues nos vemos la próxima sesión. Y la próxima sesión es dentro de una semana, dentro de 15 días y olvídense que esa catarsis, quién sabe dónde quedó, ¿no? Ok. Voy rápido, con 2 preguntas más. Tengo un preadolescente que no quiere hablar mucho, solo contesta preguntas con respuestas muy cortas. Asiste por dar gusto a los papás. ¿Qué puedo hacer? Trabajar, deja de hacerle preguntas y empieza a trabajar vínculo, rapport con él, ¿sí? Trata de hacer tal vez las preguntas de mayor interés para él, aunque no tengan nada que ver con lo que está planeado en el día, ¿sí? Pero para que ese adolescente pueda hablar más contigo, tienes que trabajar más la cuestión de rapport. Hay veces que sí nos tenemos que regresar un poco más a esta parte inicial porque precisamente esto es lo que pasa. Si no logramos establecer un vínculo y seguimos con las sesiones y nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos en la siguiente sesión y hoy vamos a trabajar esto y hay una apatía de por medio, pues ni a ninguno le está favoreciendo, ¿no? Ni a él y mucho menos a ti, porque pues no encontramos la información que necesitamos, ¿verdad? Entonces hay que trabajar más el rapport, indagar inclusive más con los papás, buscar qué le gusta, o sea, qué temas, ¿sí? Así como ves todos los adolescentes o preadolescentes tienen temas que les guste en música, en series, en anime, youtubers, inclusive influencers, así sean cosas que tú dices, ay, no, ¿en serio? Sí, para él es importante y hay que nosotros darle ese valor, ¿sí? Así tú digas, ay, no son mis gustos, bueno, pero son de él. Nosotros debemos ser personas neutrales, ¿sale? Ok. Y hay veces que son pacientes, también fíjense, muchas veces la parte del rapport
tiene que ver, o sea, no siempre estamos fallando nosotros, a eso voy, no siempre estamos fallando. Me pueden decir, es que yo ya hice esto, ya me tiré al piso, ya jugué, ya me eché no sé cuántas capítulos de la serie, ya le puse su música, ya, ¿y qué pasa? Bueno, hay veces que la cuestión de la apatía, de el no juego en los niños, también tiene que ver con el trauma que están viviendo. Muchas veces, yo no digo que sea el caso del adolescente, pero puede ser, ¿sí? Hay veces que cuando el paciente está en un estado de estrés postraumático, está a la defensiva y a la deriva. Y obviamente esos pacientes, por más circo, maroma y teatro que hagas, va a ser muy difícil poder interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque de antemano hay otras situaciones, como si quisieras en el juego, bueno, cuando veo terapia de juego enfocada en así, en abuso sexual infantil, es como cuando quieres jugar con un niño que interactúe con el juego cuando está siendo agredido de manera sexual, ¿sí? O sea, inclusive hay un no juego. Y ese no juego me está dando información que hay algo que al niño sobrepone la situación emocional tan traumática que tiene esa manifestación. Lo mismo de la otra pregunta, es que el joven, cuando hay apatía, ¿no? Cuando hay manipulación, bueno, eso también te está dando información, ¿sí? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué está manipulando? ¿Por qué hay esa apatía? ¿Por qué hay esa mentira? ¿Sí? Ah, pues eso también me está dando información, inclusive algunos rasgos de personalidad. Y hay otra parte también importante, la personalidad de nuestros pacientes. Tal vez estás con un chico que le cuesta trabajo la interacción social, ¿sí? Es como cuando tienes pacientes que son, introvertidos, ¿no? No es que estén deprimidos, sino su personalidad es introvertida. O tienes un paciente con rasgos autistas y ni siquiera te has dado cuenta que tu paciente es autista y obviamente la interacción social no es lo suyo. Entonces son muchos los motivos y nosotros debemos de buscar las formas y las maneras de poder ver por qué el paciente está actuando de esa manera. Ok, a ver, yo le pregunto esto a mi paciente, ahí está respuesta. ¿Por qué? La pregunta que sí nos debemos de hacer nosotros siempre es ¿por qué? ¿Sí? El niño no juega, no quiere hacer nada, no habla conmigo, son sesiones perdidas. Esa no es lo que tú estás buscando, es por qué no juega, por qué no habla, por qué hay apatía, por qué. ¿Sale? Y me voy con la última. ¿Saben qué? Mañana, ahorita busco el archivo que les iba, porque es una lista enorme y me quiero concentrar en ustedes y me quiero concentrar en el archivo y no me concentro en ninguna cosa, para que entiendan un poco. Yo soy un adulto con déficit de atención, entonces esto es imposible para mí tratarles de buscar ahorita el archivo y prestarles atención. Mañana ya se los voy a presentar. Lo voy a dejar, el enlace en mis notitas, porque se me perdió entre tanto archivo. Y seguro ahorita lo voy a encontrar, pero mi mirada está concentrada aquí en el taller. ¿Cómo hacer? Hola Ceci, excelente clase. Muchísimas gracias. El taller de terapia juego, abril no lo voy a tener, en febrero, marzo, abril, mayo, por mayo posiblemente, ¿sí? Tenga el taller de terapia de juego. Ok, me voy con la última. Mencionaste que es importante tener una red de apoyo. Mañana checamos lo de la red de apoyo, ¿sale? Porque también tiene que ver mucho con el diagnóstico, el prediagnóstico y dependiendo de lo que sale, por ejemplo, en casos de abuso, en casos de maltrato, el informe psicológico y lo que tenemos y lo que tenemos o lo que podríamos decir y con quién acudir, que son las redes de apoyo. Este, Cuando no estamos en una institución, no necesitas estar en una institución. De hecho, yo hablé de la diferencia en que cuando eres una psicóloga, un psicólogo que trabaja, por ejemplo, que yo estaba en la fiscalía, era encargada del área de atención a víctimas, pues tenía cierto poder, por decirlo de alguna manera, pues se me fue la palabra,
de poder hacer algunas cosas, ¿no? Una autoridad, mejor dicho, que me respaldaba, el Estado me respaldaba, ¿verdad? Como cuando trabajo social va a tu casa y ese tipo, ¿no? Pero es muy diferente cuando somos particulares, porque he estado en las dos caras, ¿sí? Cuando somos particulares es cuando necesitamos también, porque como instituto necesitas, y créanme, necesitas el apoyo de psicólogos particulares porque hay protocolos, también me caían muy gordos los protocolos. Por ejemplo, nosotros no podíamos dar seguimiento en terapia, solamente 6 meses podíamos trabajar con niños víctimas de abuso, cuando en 6 meses apenas si estás estableciendo un vínculo. Bueno, ya lo verán cuando entren a los talleres de abuso sexual, lo difícil que es trabajar este tipo de casos, pero son protocolos. Entonces tenemos que transferir a niños pues a particulares. Y cuando eres particular también necesitas redes de apoyo de instituciones. Ya depende de cada país, como le mencioné, Ministerio Público, Fiscalía, DIF, redes de apoyo para niños, incluso albergues. Bueno, en albergues también hay ciertas situaciones. En todas hay situaciones, entonces también debemos nosotros de corroborar que sean instituciones que realmente ayuden a los niños, ¿sí? No anden nada más porque, dice asociación que ayuda a los niños, orfanato y esto. Hay veces que hay mucha trata de niños, muchísima trata de niños, y más en México, bueno, en toda Latinoamérica. Pero ese es tema que ni siquiera lo trato en talleres porque habla uno de esto y te censuran YouTube. Ok. De hecho, la mayoría de mis talleres siempre los censura YouTube, por eso también los dejamos de hacer para no tener problemas en la página de ICADI, porque hablar de abuso infantil hoy en día, aunque sea de una manera expositiva e informativa, es muy difícil. Ok, pues bueno, entonces nos vemos mañana. Antes de iniciar la clase, me recuerdan, yo ahorita voy a buscar el archivo, para que tengan una idea, porque entrevista estructurada nos va a facilitar, en serio, bueno, yo estoy fascinada y muchos psicólogos cuando trabajan con ella, porque nos arrojan los síntomas de una manera bastante factible. Entonces mañana se los presento antes de iniciar la clase y mañana vamos a estar viendo algunas de las pruebas que podemos nosotros, abordar, sobre todo en las primeras sesiones, y la entrega de resultados y cómo debemos o deberíamos o podemos entregárselo a los padres y qué es lo que vamos a entregar y cuándo es mejor resguardar o ocupar el momento exacto, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver eso. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias a todos los que nos están viendo. Para los que están en vivo, recuerden que a las 8 de la noche es la retransmisión de este taller. Y ahorita también en el grupo les comparto la información del enlace y sobre todo para los que vayan a adquirir la constancia. Recuerden que tiene un costo de 260 pesos mexicanos o 15 dólares americanos. Para las personas que ya han hecho el pago, incluso ayer, hoy y mañana, la constancia ya les va a llegar el día viernes junto con los materiales del taller. Así que, pues bueno, tienen hasta el 19 de marzo para hacer su adquisición de la constancia. Muchísimas gracias y hasta mañana.